Bien, vamos a comenzar nuestra clase de hoy sobre vida humana, sociedad y Estado. Estamos en el día 12 de mayo y la clase está siendo grabada. Bueno, como recién ahora podemos grabar, vuelvo a reiterar una pregunta anterior acerca de cómo habían evaluado ustedes, cómo evaluan ustedes la espacio, ¿no? Eh, Me decía Paola que, bueno, se podía a veces expresar por escrito con toda la amplitud que desearía. ¿Qué quiere agregar Paola a lo que usted eh, puso en el por escrito? La escuchamos. Bueno, por ejemplo, cuando hablé del derecho a la vida, comencé diciendo de que todos nacemos, o sea, todo tiene un inicio y sí o sí tenemos un fin, ya por naturaleza se da. Y de todo eso me olvidé de hablar, por ejemplo, de la eutanasia, porque hablé mucho del derecho, de los derechos humanos, de lo que siempre pedimos o solicitamos, y bueno, me olvidé de, por ejemplo, de explicarle que bueno, de los proyectos de ley que hay, que para muchos, por ejemplo, estaría bueno tener ese derecho a poder decidir de morir, pero personalmente para mí no, porque es algo que, bueno, que la naturaleza misma nos indica cuándo tiene que ser, no uno mismo decidirlo. Esa es una de las tantas cosas. Y después, por ejemplo, que el hombre ya tiende como es lo mismo, necesitamos varios derechos o solicitamos varios derechos, pero es como si nosotros mismos tendemos a crecer, pero es como que vamos involucionando, no evolucionando, porque nos olvidamos de muchas cosas, siempre queremos más, 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 y nada de eso nos conforma. Ajá. Muy bien, Paola. No sé, ¿me quería agregar algo? ¿Cómo, profe? No, no se le escucha muy bien a ¿Cómo, veces. María Jimena? Que no lo Ahora escucho no me muy claro a escucha. Bueno, veces. hoy hemos tenido problemas. Voy a apagar la cámara para ver si mejora la audición. Ahora se escucha mejor. Sí, creo que sí. Sí, profe, se escucha mejor. Bueno, este, no le preguntaba, bueno, ahora expresó, agregó a lo que ella había escrito, le preguntaba si alguno de ustedes quiere agregar algo en torno a esa cuestión de manera oral. No, yo no, profe. Yo también puse algo parecido sobre el derecho a la vida, bueno, como un derecho fundamental que hoy en día con las nuevas tecnologías y la modernidad y con nuevas, digamos, teorías, concepciones que se dan, se ve como día a día se va limitando este derecho que siempre históricamente fue fundamental y no, no debería ser así. Y bueno, también argumenté sobre lo mismo. Muy bien. Eh, Abril había, estoy viendo acá,
en nombre y bandera del derecho a la vida, se limitaron derechos y libertades. Bueno, acá está usted haciendo referencia al trabajo de derechos humanos en tiempo de pandemia, ¿no? Sí, fue un tema que en las clases, cuando leí el texto, no pude participar porque estuve un poco atrasada, pero cuando lo leí antes del parcial, vi un nombre que me impactó mucho porque habla de la violencia institucional. Y bueno, en tiempos de pandemia, en un pueblo muy pequeño, en la provincia de San Luis, en Santa Rosa, eh, me impactó ver el nombre de Magalí Morales en el trabajo porque fue un tema que nos tocó a todos como pueblo. Yo soy de San Luis, soy de ese pueblo. Mi abuela vive en ese pueblo y la verdad que los que sabemos ahí sabemos que está el gobierno metido eh, y que taparon todo esto como si hubiese sido un suicidio y en realidad fue eh, que mataron a Magalí Morales. Eh, Madrid, todo esto ¿conoce se dio en el a esa contexto de la persona? pandemia. ¿O Sí, profe, una vecina. Ella tenía 2 hijos. Ese día lo único que quería era ir a comprar, iba en bicicleta por una calle muy cercana a lo que es la municipalidad. En mi pueblo está la plaza, enfrente está la municipalidad, la iglesia, todas las instituciones. Y bueno, ella quería pasar, justo tiene la desgracia de pasar por la policía en bicicleta para poder comprar, justo iba con la tarjeta alimentar para comprar alimentos para sus niños y la detuvieron en la comisaría, la metieron al calabozo. Y cuando la familia va y reclama, con lo que se encuentran es con el cuerpo de Magalí Morales. Eh, y bueno, la provincia lo tapó como si fuese un suicidio, pero todos los que la conocemos sabemos que no fue así, que hay muchos policías involucrados, hay muchas contradicciones en lo que son las denuncias, en las horas de llegada de los bomberos, de asistencia, hay muchas contradicciones y bueno, me impactó y sobre todo quise hablar de ello, de este tema, porque no es que pasa alejado, justo eh, me tocó leerlo y bueno, me entristeció un poco, entonces también quise hablar un poco de eso y no me podía extender más porque no me daba tiempo, pero la verdad que en la pandemia se ven afectados muchos derechos. A mí me hubiese gustado hablar sobre la salud mental porque es algo que a mí también me tocó muy de cerca. Yo me enfermé mentalmente en la pandemia y la pandemia no solamente trajo problemas a nivel que era el dolor de garganta, a nivel eh, digamos, lo netamente que era la pandemia, lo que era el COVID, sino que se llevó muchas más muertes, se llevó personas que se mataron, personas que murieron de hambre, personas que no pudieron soportar un montón de cosas. Entonces, me hubiese gustado hablar también del tema de la salud mental, también me interpela muy de cerca, y bueno, pero elegí hablar de Magalí Morales. Es un tema muy amplio también. Abril, y usted allí en ese lugar y se ha dado el caso que usted conoce? ¿Por qué cree que la mataron a esta mujer? Porque usan el poder institucional como un velo, porque no hay un límite en la fuerza, eh, realmente no son humanos las personas que hicieron esto, porque hay personas que está bien, todos somos humanos, pero estas personas son unos monstruos, porque eh, también todo esto conlleva que hay un problema en San Luis, puntualmente es que hay policías y hay mucha gente que tiene poder, que ya, o sea, haciendo un simple curso de unos 3 meses, 4 meses, ya te dan un arma.
y, y allá la gente cree que porque te den un arma, porque te den poder, porque tengas el título de policía, eh, tenés el poder de arrebatarle la vida al otro porque sos más y bueno, entonces esto es lo que está pasando. Realmente eh, hay muchos policías que directamente se hacen cursos en escuelas y que con 4 meses y sin ningún tipo de práctica, sin ningún tipo de asesoramiento psicológico y nada, ya le dan un arma y eso es lo que tenemos suelto en nuestras calles. Creo que de ahí viene el problema y el problema de educar y que no sea una educación suficiente. De ahí viene ese problema de también tomarse el poder, que usan el poder institucional como un velo. Entonces después, eh, quienes ellos, perdón voy a decir, no, no lo voy a decir, pero después ellos pueden hacer lo que quieran, totalmente saben que están protegidos desde arriba. Y también sabemos que yo nací hasta el mismo gobierno y bueno, es todo como, son muchas cosas, profe. Bueno, esta, bueno, mire la casualidad que se ha dado, me parece importante que usted lo pudiera manifestar para que también sus compañeros la pudieran escuchar y ver cómo, bueno, este texto se puse en consideración de ustedes, derechos humanos en tiempos de pandemia. Recordamos una serie de hechos que ocurrieron, no están todos, varios de esto que se ha denominado como violencia institucional, ¿no? Y lo hemos puesto en este trabajo y a su vez lo hemos difundido en, en, en otros lugares. Lo hemos publicado en México y en Italia, de manera tal que se pudieran conocer que estos son problemas de violaciones a los derechos humanos hoy, no, no lo que ha pasado históricamente, por ejemplo, en tiempos de la dictadura militar, sino ahora, y como la pandemia apareció un poco la idea del trabajo, y usted, bueno, con sus comentarios usted lo ha podido verificar cómo el poder es como que no encuentra límites en estas situaciones excepcionales, que se amplifica el control que llega incluso hasta la muerte. Magali Morales no fue la única persona que perdió la vida. Hay muchos casos en Argentina con nombre y apellido. Hay casos en los que ha habido una reacción institucional. Fue el caso que yo mencioné, que ustedes lo han visto, en la justicia de Córdoba, el caso de Luis Correa, otro caso en Tucumán, y otros casos no aclarados o que han quedado bueno, en la memoria. Por eso buscamos visibilizar estos que no son ejemplos teóricos, sino que son hechos concretos que han ocurrido y que implican
violación, en este caso al derecho a la vida, ¿no? En otros casos a la libertad, a la propiedad, etc. Bueno, otro comentario tiene. Profe, Sí, profe, eh, la escucho. bueno. También cuando me tocó la parte del edaísmo, no tuve tiempo, pero también así como la parte teórica, me hubiese gustado contar también de que yo hice muchas conclusiones en el parcial, puse muchas frases que también en esto de reflexionar fui escribiendo como preguntas retóricas en la manera de escribir y al último me acordé, pero ya no tenía más tiempo, de que en Italia eh, se encuentran las personas más longevas que pueden llegar a 120, 121 años y les hicieron una entrevista a personas, sí, a abuelos italianos eh, y, y bueno, les preguntaban cómo era un poco de que por qué llegaban, por qué era una población tan longeva que llegaba a los 121 años, que era única en lo que pasaba en el mundo y ellos hablaban de esto de que ellos vivían con todas sus generaciones. O sea, no eran una o dos generaciones, sino que todas las generaciones que iban apareciendo iban uniendo y eso era lo que los retroalimentaba a ellos y a los más jóvenes. Por eso yo dije en el parcial, puse que, que tanto el joven se tiene que enamorar del adulto y el adulto del joven, y hacía un poco referencia a esto de lo que pasaba en Italia, que cómo las generaciones uniéndose podían inclusive a llegar y a justamente retroalimentarse ambas. Perdóname, ¿dónde leyó eso? Hay una, lo vi en una, ya le voy a pasar el artículo, pero es Los pies sobre la ¿Eh? tierra, se llama. Es una serie en la que le hacen entrevistas a, a personas de ese lugar, que no me acuerdo ahora el nombre, pero se le Bueno, hace una entrevista a todos los abuelos, a hacemos todos el los nietos. contacto, así lo puedo ver y lo pueden ver sus compañeros. Bueno, Bueno, lo me voy a parece pasar entonces. importante en este punto que insistimos, esto sería un diálogo intergeneracional, ¿no? La necesidad de relación entre los jóvenes, los adultos, los viejos, no en compartimentos separados, sino en un intercambio de experiencias y de vida. Eso también hace a la calidad del derecho a la vida, ¿no? Bueno, ¿hay algún otro comentario que desean hacer con respecto a lo que escribieron en el parcial, tema de la asignatura hasta hoy? Bien. Eh, eh, planteo hoy un esquema de lo que se refiere al tercer eje de nuestra materia, ¿no? La vida humana, el primer eje, la sociedad, el derecho. Nos vamos a detener ahora, sin perjuicio de las lecturas que van a hacer, en torno a el derecho y a preguntarnos qué es el derecho.
Pareciera que a un estudiante de Derecho que lleva cursado ya, en el caso de ustedes, un tramo importante de su carrera, una pregunta que a lo mejor pueda resultar como un poco tonta o innecesaria. Como podrían decir ustedes, a un alumno de Derecho, como somos nosotros, nos vienen a preguntar a esta altura qué es el derecho. Ahora, la idea de preguntarnos y de preguntarles es de nuevo reflexionar, es decir, volver sobre lo que normalmente consideramos que es el derecho. Todos los días, desde hace varios años, ustedes están en contacto con disposiciones legales, leyes, constituciones, tratados, códigos, y estos han surgido de la voluntad del legislador. La Asamblea Legislativa será en el orden nacional, en nuestro caso el Congreso, en el orden provincial, la o las legislaturas provinciales, en el orden municipal, los consejos deliberantes. También una serie de medidas de alcance general que dicta el Poder Ejecutivo Nacional, los gobiernos de provincia, los intendentes y jefes comunales. Eso que a ustedes les resulta ya fácil a esta altura distinguir entre leyes que surgen de los organismos establecidos por la Constitución para legislar, estas disposiciones de carácter general que llamamos leyes, y los decretos que surgen de órganos ejecutivos, sea el presidente, los gobernadores, los intendentes, jefes municipales. Y también ustedes conocen que hay otras disposiciones que no son leyes ni decretos, resoluciones de órganos administrativos que tienen la función de ordenar las conductas. Claro, el alumno habitualmente dice, esto es el derecho. Estamos estudiando derecho. Conocemos la ley de contrato de trabajo, la Constitución, el Código Civil, el Código Minero, etcétera, etcétera. Los tratados internacionales. Sí, efectivamente, eso es derecho. Ahora bien, la cuestión es preguntarnos si allí se adopta el derecho. Si hay otros aspectos, otras dimensiones, otros derechos que no surgen de la voluntad del príncipe, es decir, el gobernante, o de la resolución de la asamblea. Tal vez pudiéramos recordando una tragedia griega,
ubicarnos de lleno en esta cuestión. La tragedia griega es Antígona. Seguramente ustedes recuerdan que en Antígona esta, la protagonista, da sepultura a su hermano muerto. Y estaba prohibido enterrar a los muertos que habían cometido crimen de lesa majestad. Es decir, que habían ofendido, en este caso, al rey. No solamente la ley establecía la muerte como castigo, sino que le añadía este plus, que era dejar de cavar insepulto. Ustedes saben que para todas las culturas la sepultura y aquello que se hace después de la muerte tiene una significación muy especial. Antígona le da entierra a su alma, le da sepultura. El rey la convocará a Antígona para preguntarle por qué has violado la ley. O sea, el rey dice, el ministro manda tal cosa. La protagonista ha obrado contra la ley. La respuesta de Antígona, que ningún estudiante de derecho, ningún juez, ningún legislador, ningún funcionario debiera olvidar esa pregunta y esa respuesta. Porque antes, dice Antígona, de tu ley, rey, existen las leyes de los dioses que mandan dar sepultura a los muertos. Es decir, Antígona ha violado la ley positiva, el mandato del príncipe, respecta el derecho al eso que Antígona dice, las leyes muy estrictas de los dioses. Es decir, el derecho natural. Ese derecho que no es derecho positivo, que es prevalente y que es otra dimensión del derecho. Con este recuerdo de la tragedia de Antígona, es posible que volvamos sobre la pregunta que le formulábamos a este alumno de derecho. ¿Qué es derecho? Desde hace bastante tiempo, por distintas razones, que no es el caso de analizar aquí, en nuestras universidades el tema del derecho se agota en una parte del vivo que es el derecho positivo. E indudablemente es derecho. Eso que desde la primera clase, en las primeras materias, se les dijo que eran las disposiciones de carácter general, obligatorias, etc. Y que surgían, vuelvo a reiterar, de la voluntad del príncipe o de la asamblea. Es aquí que nos encontramos con que
La cuestión no es que esto no sea derecho, sino que esto no agota el derecho. Hay otra dimensión, ¿no?, que la podemos llamar de distintas maneras. Esto que Antígona decía, las leyes no estrictas de los dioses, el derecho natural. Expresión que ustedes seguramente han estudiado o por lo menos oído, ¿no?, en más de alguna materia, y sobre el cual vamos a leer algunas cuestiones y vamos a volver. La ley natural. Esta ley que está inscrita en la naturaleza humana es primeramente supravalente con respecto al derecho positivo. Por eso es tan importante que el alumno de derecho de ustedes no ajuste su mirada en la ley positiva, que es lo que se le plantea a Antígona. ¿Por qué vinculado la ley? Porque antes de tu ley, por ley, existen las leyes no escritas de los dioses. Ellas mandan la sepultura a los humanos. Abril recordaba, porque se había encontrado con este texto, con el nombre de alguien, de una persona a la que ella conoció y que perdió la vida. Cuando detienen a esta mujer, ella había infringido la ley. Esto de padre es restricción de circulación. Entonces, la autoridad judicial la castiga con la prisión. Y, o sea, restringe la libertad. Avanza más y la elimina, es decir, restringe el derecho a la vida de esta persona. Habría violado la ley, pero antes que esta ley, en la expresión de Antígona, eran leyes no escritas de los dioses, una norma supravalente, derecho natural, principios generales del derecho, etc., nos pone en camino de mostrar que esa conducta se convierte en una injusticia. Miren la importancia de ver más allá de la ley escrita. Con todas las discusiones que esto trae, muchas veces en las aulas universitarias se dice, bueno, esas son otras cosas. Acá nos tenemos que ajustar a la ley. Pero es bueno recordar lo que un jurista uruguayo, Eduardo Pitti, con quien se escribe Futuro, señaló
en aquellos mandamientos del abogado, los 10 mandamientos del abogado. Uno de ellos dice que es el deber del abogado luchar por el derecho. Pero cuando el derecho se opone a la justicia, es función del abogado buscar la justicia, ¿sí? Apartarse del derecho, o incluso ir en contra del derecho. Esta tensión, esta no coincidencia que se plantea en muchos casos entre derecho y justicia. Por eso los antiguos dictámenes legales decían la fórmula en latín: lex injusta non est lex. Ley injusta no es ley. La ley injusta no es ley. La ley es derecho y la justicia. Cuando no coinciden, ha de prevalecer la justicia, no el cumplimiento de la ley. Esto me parece importante tenerlo muy presente en la formación del abogado, del futuro abogado, que van a ser ustedes abogados, jueces, magistrados, funcionarios, en fin, lo que ustedes sean, ¿no? El derecho no se agota en la ley escrita, ¿no? Dice toda esta otra dimensión de la ley natural o de los derechos naturales. Por eso hemos seleccionado algunos trabajos que nos ponen en este camino. Y luego vamos a trabajar, después de esto vamos a trabajar un texto que no es muy largo, pero que es muy profundo, de un ex profesor de nuestra facultad, el doctor Fernando Martínez Paz, en una obra que se llama El modelo multidimensional, que nos va a permitir ver el derecho desde múltiples perspectivas, para no hacer reducciones. Esto es lo que intento plantearles en la clase de hoy, y con esta idea les voy a pedir que ustedes vean algunos de los materiales audiovisuales que les voy a colocar, donde aparece esta tensión. Fíjense que uno de los, no es el único, pero uno de los casos paradigmáticos que ocurrió en el siglo XX, en el régimen nazi, surgió toda una legislación, es decir, un orden jurídico
que establecía una serie de conductas obligatorias y que tenía una serie de sanciones. Las llamadas leyes de Nuremberg, destinadas a establecer la supremacía de la raza aria y castigaban con penas muy severas que llegaban a la pena de muerte a aquellas transgresiones a la ley que, por ejemplo, impedía que las personas declaradas arias se casaran con eh, personas de la raza judía, o que personas que habían adquirido o tenían una enfermedad incurable no pudieran seguir viviendo. Aquí aparece el tema, por ejemplo, de la eutanasia no como algo optado por la persona, sino que le era impuesta la muerte. Y muchos tribunales alemanes de aquella época, jueces, aplicaron estas normas y condenaron a la prisión de la muerte primero algunos decenios, luego algunas centenas y luego a cientos de miles de personas. Indudablemente se había, entre comillas, cumplido la ley, pero era claro que se había ofendido la justicia. La ley de tiempo, las decisiones de tiempo. No es el único caso, aparece como un caso paradigmático, pero en los cuales el derecho aparece divorciado de la justicia. ¿Queda claro esto que acabamos de explicar? Sí, profe. Y por eso es que los voy a invitar a ver con el material que les voy a colocar para poder reflexionar y comentar en esta incursión que hacemos en lo que es el tercer eje temático del derecho. Que obviamente para ustedes no es un tema nuevo, han hecho referencia a ello en varias materias. Muchas veces, insisto sobre esto, perdemos de vista el sentido más profundo y en la reflexión tenemos una, o no la hacemos o tenemos simplemente una mirada muy bilateral. Esto es lo que la norma dice, esto es lo que hay que hacer. En toda esta problemática, por ejemplo, de las situaciones de excepción, vuelvo al tema de ese trabajo de derechos humanos en tiempos de pandemia, en las situaciones de excepción, obviamente
que la pandemia era una situación no prevista, no era una situación ordinaria, era una situación en la que se exigían una serie de conductas excepcionales. Pero la idea es que no todo, aun en situaciones excepcionales, está permitido. No todas las restricciones, no todas las decisiones eran tenía que ver que eran justas. Lo que pasó con Abigail claramente es injusto. Lo que pasó con este joven de Córdoba, de Correa, eh, de alguna manera estaba transgrediendo una restricción impuesta en tiempo de pandemia de circulación. Lo que ocurrió fue injusto, es decir, la persecución y la muerte de este joven. La persona que no podía entrar a su provincia, los famosos casos de Formosa, las medidas para evitar el contagio de la razón de ser, no todas eran ni proporcionadas ni justas. Y por supuesto, se aplicó la ley y muchas veces se cometieron muchas injusticias. Entonces, un poco lo que destacamos en ese trabajo, ¿no?, que tiene que ver con este razonamiento que estamos haciendo, introduciéndonos a esta cuestión de nuestro tercer eje temático, el derecho. Bien, lo que he lanzado ahora y lo que ustedes piensan sobre la cuestión. Me interesaría oír qué piensan ustedes sobre esto que acabamos de plantear. Yo relaciono esto, profe, con, como contaba Abril, que le pasó a esta mujer con el tema de la policía, con lo que es el exceso de poder. Es como que hay personas que se atribuyen tener más poder de lo que les compete y creen que pueden hacer lo que quieren. Y el derecho, personalmente, me parece de que es una herramienta para todos nosotros que vivimos en una sociedad, para poder compartir, llevarnos bien y, bueno, decir esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Y, bueno, es como decimos, hay derechos que son inherentes a las personas, la vida, la libertad. Yo lo relaciono por ese lado. Sí, yo creo, profe, adhiero a lo que dice Paola, pero también agrego que muchas veces en nombre del derecho se han hecho cosas y se lo usa como un medio de justificación, que también de eso hay que advertir, digamos, que si bien el derecho determina qué podemos hacer y qué no, y se nos reconoce derechos y garantías, yo creo que muchas veces se lo utiliza como una herramienta de dominación y que en nombre del derecho se han hecho cosas que sabemos que no pertenecen a él, digamos. ¿Podés poner algún ejemplo, Agustina, de esto que acabas de decir?
Y, por ejemplo, profe, no sé, en este momento se me viene el caso de Blas Correa, que por haberlo visto como una amenaza o que fueran delincuentes, etcétera, en eso de, digamos, de utilizar el poder y la autoridad que cree tener la policía exacerbada, llevó bueno, al resultado que tuvo, que fue la muerte y la matanza de un ciudadano, digamos. Gracias, Agustina. ¿Algún otro comentario? Sí, Paola. Profe, yo quiero agregar algo más. Eh, Estoy de acuerdo con todo lo que dijo Agustina y también quiero agregar el tema de, bueno, las garantías. Las garantías hay que tomarlas también con pinza, porque a veces es como que, bueno, el delincuente te robó, te mató, pobrecito, hay que darles garantías, porque es una persona y se lo merece. Pero lo que está mal, está mal. Y parece que esas cosas nos olvidamos y ahora es todas las garantías para el que hace las cosas mal y el que no, bueno, es como que se están cambiando los roles, me parece. Bien, Paola, ahí usted plantea algo. eh, Sumando lo ¿Cómo? de Paola, profe, si quiero sumar a lo de Paola, disculpe, que le interrumpí, un caso que salió en la tele hace unos días y estuvo en todos lados, una persona, un jubilado que iba en su bicicleta y que le intentan robar y la policía se lleva la bicicleta y no se la quieren devolver y bueno, y él no había hecho nada, simplemente le habían querido robar la bicicleta y la perdió porque la policía no se la quería dar. Gracias, Abril. Retomando lo que plantea Paola, que se hace la expresión garantía, ustedes saben, desde el comienzo de la carrera, que las garantías constituyen todo un sistema de protección de derechos. Ahora bien, hay una expresión que se ha difundido donde reaparece el tema de la garantía de lo que llamaríamos una versión ideologizada. Ustedes saben que la terminación ismo unida a una palabra implica generalmente una ideología. Feminismo, garantismo, en este caso. Gar ¿Quieres decir algo? Porque el micrófono lo tenía abierto, ¿no? Bueno, eh, y acá se produce lo que señalaba Paola. Como en circunstancias en las que las personas que se ponen al margen de la ley, porque delinquen, porque cometen un delito, la pregunta es si el proceso de reprimir, castigar, sancionar al, al que presuntamente ha delinquido, ¿cómo es posible que es necesario actuar con ciertos límites? Y entonces acá aparece claro, la persona imputada de la comisión de un delito tiene derecho a que se protejan sus garantías
no puede ser arrestado de cualquier manera, no puede ser tratado de cualquier manera, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esta otra visión o versión que coloca al revés la cuestión, donde dice, bueno, el victimario, es decir, el que comete delito, estaría en mejores condiciones que aquel que ha sido víctima del delito de él. Y esto es lo que muchas veces en esto que se denomina garantismo se da vuelta la cuestión y se limita el ejercicio necesario del poder del Estado para castigar, reprimir y prevenir también conductas delictivas, y acá se confunde garantía con garantía. Y esto es lo que nos pone en esta discusión a la que hacía referencia ahora. Y es cierto que la persona debe ser siempre defensa de su derecho, pero no da cuenta que el ejercicio de su legítimo derecho que tiene incluso las personas imputadas de cometer un delito, significa evadir la responsabilidad por el delito cometido y colocar a los demás y a la sociedad en una situación de indefensión. Esto no solo ofende al sentido común, sino que se vuelve en contra de la misma sociedad. No sé si le he respondido, Paola, a lo que usted plantea. Sí, profesor, muy clarito y estoy totalmente de acuerdo. Parece que es como, nos tratan como si uno no tuviera sentido común. Parece que el que hace mal las cosas es como que hay que protegerlo más. Y yo no digo castigarlo, no estoy de acuerdo ni con la pena de muerte, no, nada de eso, pero si robó, que vaya preso, ¿no? Que esté suelto. Parece que todos nos tenemos que cuidar, o todos los que hacemos o tratamos de hacer las cosas bien, tenemos que cuidarnos porque ellos tienen más derechos que uno. Una versión de esta visión distorsionada de la garantía, llamado garantismo, se vuelve en contra de la propia sociedad. ¿Por qué? Porque comienza a producirse una suerte de regresión, que el intento de hacer justicia por mano propia. Yo voy a ser el juez, yo le voy a dar muerte al ladrón, yo voy a hacer esto, porque el sistema no funciona adecuadamente. Muy bien. Vamos a detener aquí el caso, ya nos quedan muy poquitos. No sé si hay alguna pregunta o comentario a hacer, y si no, voy a dar por finalizada la clase. No, profe, ningún comentario. Estuvo muy, muy bueno lo que hablamos en la clase de hoy. Sí, profe. Muchísimas Ningún gracias. comentario. Muy linda la clase. Nos vemos.